Recording is on. Bueno, después del breve mensaje respecto de las características del curso de verano, corresponde ahora entrar a los contenidos de la materia. Que dicho sea de paso, me salteé desagregárselos para que se entienda de qué va la materia. Nosotros vamos a tener estas dos primeras clases de modalidad virtual de conceptualización básica sobre hoy el Estado y en la próxima clase la democracia. Luego vamos a tener tres clases consecutivas sobre los los tres estados que se conformaron en la Argentina y y que hay acuerdo en las ciencias sociales en la duración de los periodos y demás. Después hay, por supuesto, discusiones en sus características. Me refiero a la constitución del Estado Nacional Argentino en 1880, a partir de la presidencia de Julio Argentino Roca, y que se va a extender hasta el golpe de Estado que derrocó en su segundo gobierno a Hipólito Yrigoyen en 1930, es decir, 50 años. Luego tenemos el segundo tipo de Estado, que es el llamado Estado Nacional Popular. Algunos lo llaman Estado populista, otros lo llaman Estado social, eh, Estado interventor, lo llaman otros. Bueno, en cada nombre sabemos, quienes estudiamos comunicación, que cada nombre va embarazado con un prejuicio ideológico o una posición determinada. Pero para que nos entendamos, es el Estado que viene a inaugurar el peronismo en 1946, si bien desde el 43, con la revolución de ese año de los jóvenes oficiales unidos, de los cuales el coronel Perón formaba parte, ya se comienzan a dar los primeros bocetos de ese nuevo Estado. Es a partir del 46 que se consolida y demás, y que excede incluso a la vigencia, al menos en el gobierno del peronismo, dado que este periodo se va a extender entre el 46 y el golpe de Estado genocida, asesino, que se dio el 24 de marzo de 1976. Es decir, exactamente 30 años en donde con gobiernos peronistas, con gobiernos radicales, con democracia restringida, con proscripciones políticas, con gobiernos militares, con intentos liberales, había una estructura y unas relaciones entre el Estado y las clases y el régimen y demás, que por más que fue cambiando el régimen político, lo que no cambió es una Argentina con prácticamente pleno empleo, con buenos salarios, con una legislación social de avanzada y con unas masas que fueron impulsadas al consumo y que no perdieron, no fueron empujados a la marginalidad y demás, más allá de los intentos obvios, y que tanto en el primer periodo como en el segundo, como en cualquier periodo que vayamos a analizar, se mencionan los grandes trazos. Esto no quiere decir que se tratara de situaciones homogéneas, ideales y demás. Todo viene en la historia, todo viene con conflictividad, con tensiones.
Lo que pasa que se imponen algunas tendencias sobre otras y eso nos permite hablar de características generales de un periodo histórico, por ejemplo, del Estado argentino. A partir de 1976, como ustedes saben, la Argentina entra a través de la dictadura militar genocida que a sangre y fuego va a intentar retrotraer la situación social y económica argentina previa al 17 de octubre de 1945, es decir, una especie de túnel del tiempo hacia el preperonismo. Lo hace desapareciendo 30.000 personas, con presos políticos, con fusilados y con cientos de miles de argentinos que debieron marchar al exilio para salvar sus vidas. En ese contexto, lo que se va a imponer desde el punto de vista económico, que era el cerebro político de este brazo armado que terminaron siendo las Fuerzas Armadas Argentinas, un proyecto oligárquico denominado Estado Neoliberal, comandado por José Alfredo Martínez de Hoz. Ya nos referiremos a él cuando corresponda tratar ese periodo. Y un grupo de economistas formados en la Escuela Monetarista Ortodoxa de Chicago. Por eso en la jerga se los conocía como los Chicago Boys, dados que eran una especie de fanáticos de el cuidado del déficit cero, eliminación del gasto fiscal, porque si no la emisión monetaria podría ser la causa última de la inflación y que, como suelen decir los ricos, es el impuesto a los pobres. Ellos no saben de qué se trata, pero lo repiten como una especie de latillo que les debe resultar en algún lugar de cierta dignidad humana. Como verán, varias de las cosas que estoy diciendo se repitieron, no una, no dos, sino tres veces en la Argentina entre el 76 y 2026. Este año se cumplen el 24 de marzo nada más y nada menos que 50 años de aquel golpe de Estado y por cuarta vez tenemos la hegemonía de políticas neoliberales del Estado, no solo por la vía de la violencia asesina de la dictadura, sino que luego Menem lo hizo imponiéndose en elecciones, luego lo hizo Macri imponiéndose en elecciones y ahora lo está haciendo Javier Milei imponiéndose en elecciones, con pequeñas matices y que tienen que ver con el nuevo contexto o el contexto cambiante de la economía mundial y demás, pero en la sustancia estamos hablando del mismo plan económico, la preeminencia del capital financiero por sobre el capital industrial, la reprimarización de la economía argentina hacia convertirla en una exportadora de bienes extraídos del campo, al cual ahora a ese extractivismo se le agregaron los minerales a través de la minería, los minerales más raros y más valiosos como el litio y las tierras raras, y el hallazgo de petróleo y gas en Vaca Muerta, que también permite pensar con la exportación sin gran agregado de valor, lo cual repercute en un crecimiento muy parcial de la economía en un sector diminuto y con un empobrecimiento general de toda la economía y en especial soportado por las espaldas
de los trabajadores. Bueno, luego de esa quinta clase, es decir, las dos conceptuales y los 3 periodos, se hará el primer parcial, que es, en principio, la fecha es el 12 de febrero. Y luego vamos a ver la parte más difícil, porque es la que se acerca a nuestros días. Vamos a ver qué pasó con el así llamado posneoliberalismo, es decir, la ruptura, el fracaso estrepitoso del neoliberalismo allá por principios de este siglo, fines del siglo XX, principios del siglo XXI, y que le dio lugar a la aparición de gobiernos populares en toda la región, con sus características y demás, pero con denominadores comunes muy interesantes y que no se habían dado en los 200 años previos de historia independiente, para redondear, de nuestro subcontinente. Luego vamos a hablar también sobre el populismo, que es una categoría maldita de las ciencias sociales y de los medios de comunicación, en donde pareciera que no hace falta más que mencionarla para incluir todo lo malo, lo pernicioso en ese adjetivo, y sin embargo vamos a ver que hay un rescate teórico que le da sentido a lo que podríamos llamar la política populista. Luego, lo que se va a dar en la región a partir del 2015 es una especie de empate hegemónico o catastrófico, como algunos lo llaman, en donde hay una alternancia que no es con la que nos han adoctrinado desde siempre los liberales o los exégetas de la democracia liberal, esta sana alternancia entre derecha e izquierda, sino que en realidad no termina de imponerse proyectos para nuestros países, y eso hace que, por lo menos en la superficie, se ha vivido como una suerte de péndulo enloquecido, en donde una elección la gana la derecha, otra la izquierda, y no solo en la Argentina, sino en distintos países de nuestra región, en donde aparecen mecanismos que deslegitiman la democracia, como el lawfare o guerra jurídico-mediática, los golpes blandos institucionales, y en algunos casos también golpes más clásicos, como los que se daban en la década del 70. Así que vamos a ver todo ese panorama. Y luego vamos a tratar de configurar este telón de fondo, sobre todo de este último primer cuarto del siglo XXI, cómo eso se conlleva con políticas de comunicación, que hay una coherencia, hay un rol de los medios de comunicación concentrados, que no es simplemente el de reflejar la realidad, como podría decir hace mucho tiempo, y hoy no lo pueden decir porque movería a risa y le daría vergüenza a quien intentase justificarlo. Así que vamos a ver en este contexto cómo los medios de comunicación cumplen el rol, y esos gobiernos que utilizan a los medios de comunicación de determinada manera legislan de manera tal de beneficiar su concentración. Esto es más o menos a grandes rasgos lo que vamos a ver en la materia, y ahora sí, sin más prolegómenos, vamos a entrar al tema del Estado. Para eso venimos usando hace un tiempo ya un texto canónico de el politólogo argentino Guillermo O'Donnell, que se llama Apuntes para una teoría del Estado, que no es
ni este ni ningún otro, no es que sea la Biblia para nosotros, pero sí es un texto que nos permite ubicar los conceptos básicos y que en realidad nos permita dialogar y saber de qué estamos hablando cuando hablamos del Estado capitalista. Muy probablemente si nos paramos en cualquier esquina de Buenos Aires o del país y a un transeúnte desprevenido le preguntamos qué es el Estado, nos va a decir, y el Estado es la casa de gobierno, el gobernador, o en este caso el presidente de la nación, o es el hospital, o es la policía, o es, qué sé yo, la escuela pública. Bueno, que son todas cristalizaciones del Estado, pero que en realidad vamos a ver que se trata de una cuestión bastante más abstracta y por ende compleja. Vamos a ver una presentación en donde O'Donnell de alguna manera lo que plantea es que hay una sociedad caracterizada por la dominación social. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una clase social dominante o clases sociales dominantes y clases subalternas o dominadas, y que el Estado, el Estado capitalista, ¿no? Vendría a ser de eso, dentro de esa sociedad desigual, un aspecto, el aspecto puramente político. ¿Qué es lo que caracteriza a ese aspecto puramente político? Es el monopolio o la supremacía de la coerción física. Esto es lo que conocemos como el ejercicio legítimo de la violencia. Digamos, de alguna manera nosotros como sociedad pactamos en nuestra Constitución Nacional en cederle el uso de la fuerza legítimo a los organismos de seguridad dependientes del Estado argentino, sea en su versión nacional, provincial o municipal, para evitar que la violencia de unos contra otros sea la que prime y que no haya un orden establecido. El Estado se encarga de darle un orden determinado, injusto, desigual, como es la característica de reproducción del sistema capitalista, pero un orden al fin. Y lo que va a plantear O'Donnell es que esa dominación social es relacional y por definición asimétrica. No hay roles previamente asignados, es una relación social que no es una estructura, no es un edificio, no es algo que se lo pueda asir o agarrar, si no sería bastante más fácil concluir con un Estado o con un sistema capitalista que en líneas generales somos mayoría los que consideramos que es a todas luces injusto. Entonces, tenemos que lo político es la parte analítica del fenómeno más general de la dominación, caracterizado por el ejercicio exclusivo de la supremacía de la coerción física. Ahora, el Estado, al ser equivalente a lo político, y un aspecto más amplio de la dominación social, nos dice que la dominación es relacional y por definición asimétrica. Es una relación claramente desigual. Y dentro de esos recursos desiguales que manejan las clases sociales, hay 4 que son los fundamentales.
el control de los medios de coerción física, el control de los recursos económicos, el control de la información y el control ideológico. Por supuesto que el acceso a estos recursos está diferenciado por la clase social a la que uno pertenece, ya que la modalidad de apropiación del valor creado por el trabajo construye a las clases fundamentales del capitalismo a través de la relación social establecida por esa creación y apropiación de riqueza. Esto es una clase burguesa, capitalista o propietaria, depende la terminología que querramos usar, aunque aquí funcionan como sinónimos, que al ser propietaria de los medios de producción se quedan con la riqueza de lo producido, y una clase desposeída que son los trabajadores, entre comillas, libres, que concurren al mercado a vender su fuerza de trabajo para mantenerse vivos, para conseguir su sustento mínimo, pero que no participa de esa riqueza siendo el factor fundamental para que ella exista. Esta relación que es antagónica, independientemente de si los actores en pugna lo reconocen o no, es la relación principal, aunque no la única, que ordena a través del principio contradictorio de la sociedad civil a la sociedad capitalista. Digamos, ¿por qué se habla de la sociedad civil? Porque aquí el Estado no intervendría en esa disputa o en ese orden surgido de la relación social de la producción capitalista de mercancías. Y bueno, el Estado aparentemente no tiene nada que ver. Se trata de una relación, como decíamos antes, de explotación y por ende conflictiva. Y ahí es donde interviene el control ideológico para encubrir ese carácter conflictivo de la relación social. Pero ese control ideológico no es externo a la relación, es tan constitutivo como lo económico. Es decir, el control ideológico funciona en el mismo proceso de producción de mercancías y no como un papel preasignado en donde las clases luchan porque tienen un mandato histórico. Esto por lo menos es lo que sostiene O'Donnell, y ahí está discutiendo sutilmente. No es que O'Donnell sea un gran discutidor, todos los autores de alguna manera cuando afirman están contradiciendo algo que los precedió. De alguna manera O'Donnell está discutiendo ahí con un texto que ustedes seguramente conocen, que es o una categoría que es la de aparatos ideológicos del Estado, creada por Louis Althusser y sutilmente también podríamos extenderlo al concepto de hegemonía cultural o ideológica de Antonio Gramsci, el gran dirigente y teórico italiano. De igual manera que este control ideológico que surge en el propio proceso de mercancías,
De igual manera funciona el aspecto político. En un contrato privado de trabajo, donde el trabajador vende libremente su fuerza de trabajo, aparentemente no hay intervención alguna del Estado. Yo me presento a las 8 de la mañana, eh, termino de acordar algunas condiciones mínimas que tienen que ver con el salario, el horario, las funciones y demás, beneficios extras si los hubiera y demás. Eh, pero ahí el Estado no tiene nada que ver, es el patrón, representado por el personal jerárquico que lo expresa, y yo como trabajador. Sin embargo, a pesar de que el Estado aparentemente está ausente, esa relación contradictoria e inherentemente conflictiva encuentra su razón de ser en la existencia del Estado capitalista. Para mantener vigente y ejecutar ese contrato, las partes cuentan, entre comillas, con algo más, que es ni más ni menos que el Estado. Ambas partes de lo que va a ser una relación a todas luces conflictiva, saben que en última instancia existe el Estado con sus leyes, con sus instituciones vinculadas al derecho laboral, con su fuero laboral en el Poder Judicial y, en última instancia, con el ejercicio legítimo de la violencia. Esto, decíamos, reafirma esta idea de que el Estado no es una cosa ni un objeto y demás que sea susceptible de ser tomado, es un aspecto propiamente político de una relación social. Desde el punto de vista histórico, el capitalismo es el primer caso de separación entre la coerción económica y la extraeconómica. El amo y el señor feudal, por hablar de la esclavitud y el feudalismo, concentraban los cuatro recursos de dominación. Lo que distingue al capitalismo es no solo que el trabajador está desposeído de los medios de producción, cosa que es vital para su funcionamiento, sino que también el capitalista está desposeído de los medios de coacción. Alguien podría decir, bueno, no maneja directamente a la policía, pero la policía siempre responde en defensa de la propiedad privada y demás. Lo que pasa es que existe una especie de tercer sujeto social cuya especificidad es el ejercicio de la supremacía de la coacción, y son las instituciones estatales. Una especie de espectralidad, de un fantasma que se presenta como neutral, como un tercer tipo de actor neutral. Ahora, esta constatación de la existencia de las instituciones estatales implican al menos tres consecuencias que es interesante para reflexionar. Un Estado capitalista lo es en tanto es la garantía coactiva de las relaciones capitalistas de producción, independientemente si es instrumentado o favorece a tal o cual clase o fracción de esta. Es decir, un Estado capitalista es aquel que está dispuesto a usar la violencia para mantener la reproducción del sistema de producción de mercancías. Entonces, las instituciones estatales se constituyen como un tercer sujeto social
que actúan como un no capitalista, pese a ser la objetivación de un Estado capitalista. ¿Por qué se dice O'Donnell actúan como un no capitalista? Primero, porque no forma parte de la clase capitalista, y segundo, porque para ser capitalista el Estado debería ser una organización destinada a la acumulación de riquezas y a la multiplicación de las ganancias y demás, cosa que se supone que no es el Estado. Más allá de algunos pensamientos dislocados que lo consideran prácticamente un poco más que como una empresa y demás. Pero si tenemos estas dos constataciones, que el Estado capitalista, mediante la coacción, garantiza la reproducción y que las instituciones estatales se constituyen como un tercer sujeto social, pese a ser la objetivación de un Estado capitalista. Lo tercero que nos lleva a concluir O'Donnell es que si el Estado capitalista es el garante de las relaciones sociales de producción, entonces lo es también de las clases que se constituyen en tales mediante esas relaciones. Es decir, los actores fundamentales del capitalismo, los patrones y los obreros, los capitalistas y los proletarios, los burgueses y los trabajadores, de alguna manera son constituidos por el Estado capitalista, porque al encontrar vida estos dos actores fundamentales en la relación de producción y ser el Estado quien garantiza que esa relación de producción capitalista permanezca en el tiempo, luego también logra que permanezcan en el tiempo los actores fundamentales. Por lo demás, el dinero y el derecho moderno son abstracciones o lo que Marx llamaba fetiches, que contribuyen a enmascarar la relación social de dominación que implica la sociedad capitalista. Y con esto podemos darnos por satisfechos para una aproximación a la conceptualización del Estado que nos permita en adelante analizar periodos históricos concretos de cómo se desarrolló el Estado desde el punto de vista social, económico, cuáles son las fuerzas en pugna y demás. Así que este contenido forma parte del Teórico 1. A la brevedad grabaremos el Teórico 2, que se va a referir al otro gran concepto de nuestra materia, que es la democracia, cómo ha evolucionado este concepto, cuáles son sus orígenes, cómo ha evolucionado y algunas preguntas que nos podemos hacer en un momento en el cual la democracia ultraderecha mediante pareciera de una fragilidad asombrosa en el mundo entero, ¿no? Por los últimos acontecimientos, no solo en nuestro país, sino en el gran país del norte también, que nos permiten poner en cuestión esa certeza que muchos repetían como una especie de catecismo que decía la democracia es el sistema menos malo que existe. Bueno, hoy
me parece que deberíamos hacernos más preguntas. Y cuando hablamos de democracia liberal, por supuesto. Así como hablamos de Estado capitalista, hablamos de democracia liberal, que es la democracia competitiva entre múltiples oferentes políticos y demás. Hay otras clases de democracia que vamos a intentar desgranar en esa segunda clase. Así que, bueno, tienen para entretenerse. Insisto, el texto que pueden usar de apoyatura para estas palabras es el de Guillermo O'Donnell, Apuntes para una teoría de la democracia. Nosotros les vamos a informar cuando va a estar disponible este video y el próximo para que ustedes lo puedan ver y tomar nota y demás. Así que sea con suerte y que el calor se apiade de nosotros. Hasta la vista.